hoy el tema para hoy tenía que ver con cómo comunicamos, ¿no? Cómo comunicamos justamente esto que nos pasa, cómo a través de los medios de comunicación también cómo se tratan ciertas cosas, ¿no? Y esto es lo importante de la charla que vamos a tener hoy. Así que bienvenida Inés, bienvenida Valeria para esta ¿qué le vamos a decir? Esta columna, sí, esta columna, así va a ser. Bienvenidas. Buen día a los oyentes, bueno, y a la gente que estará viendo en diferido por en vivo nos están viendo en vivo, así que ahí nos están viendo a través de YouTube y a través de Facebook, así que nos pueden mandar sus mensajitos también por ahí. Dale. Inés, Valeria, hoy el tema era la comunicación. Sí. ¿No? Y bueno, la comunicación en base a también uno cómo habla con el otro, y a través de la otra parte es cómo se comunica a través de los medios de comunicación. Sí. Yo mira, pensando en venir para acá, traje un cuentito muy breve de Cortázar, que si bien es de otra época y habla del reloj, yo cuando leí este cuentito dije estaría muy bueno pensarlo o reescribirlo en función del celular. Así que los invito a los oyentes y a los que están viendo a pensar esto que voy a leer, más que en función del reloj, que es de otra época, la época de Cortázar, lo pensemos en función del celular. Y dice así. Se llama Preámbulo a las instrucciones para dar cuerdas al reloj. Julio Cortázar. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj y que los cumpla muy feliz y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con rubíes. No te regalan solamente ese picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás con él. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero que no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo, con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Del marco de la ventana, también es una cuestión de aferrarse a algo, ¿no? De no soltar hasta que cae. Y esto que hablas del reloj o del celular, hoy por hoy, realmente hay una... bueno, eso se lo quiero preguntar a ustedes. ¿Estamos hablando de comunicación o una incomunicación en cuanto a nuestro entorno social? Porque otros actualmente dicen que es una nueva forma de comunicarse, pero no sé en qué incide en nuestra forma de pensar, en nuestro estado de ánimo, estar conectado a un celular. A mí me pasa con esto con Pachi me gustaría hablar de estas cuestiones porque no tengo claro en toda esta, yo siento así como en mi persona quizás, ¿no? No quiero caer también en las maldiciones, en el mal hablar, ¿no? de la tecnología o del celular, porque en realidad también hay cosas que son una bendición, ¿no? Sí, claro. A mí me pasa de que me gusta mucho aprender, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Literatura, y esto de tener una biblioteca en una pantalla, ¿no? Es súper interesante, y eso lo da esta tecnología ultimísima. Pero por otro lado, por ejemplo, a nivel esto que vos debes manejar, a nivel de las noticias, ¿no? A nivel de la información,
a mí me pasa que me siento así como abrumada, claro, y como que no tengo tiempo o se me hace un embrollo para priorizar las cosas, como para decir qué es lo importante en este bombardeo de cosas, no sé, globales, nacionales, y sobre todo creo que a nivel de la política, que a mí me interesa como la época, ¿no? Como tratar de ver en la macro, digamos, en la visión macro del tema, digamos. Ajá, o qué es lo que creo que la política la pensaría así como qué es lo importante en el mundo hoy, ¿no? Y por los medios nos dicen supuestamente qué es lo importante. Por ejemplo, yo te diría a esa pregunta que la formulo yo, la trato de describir de esa manera. Creo que en las conversaciones de la gente encuentro que parece que lo importante hoy en la vida es el dinero. Sí, claro. Bueno, hay una sobreexposición en las redes sociales de mostrar vidas que no son realmente, ¿no? Es decir, una vida de lujo. En Instagram uno ve que están estos influencers que se sacan fotos en lugares muy bonitos, en autos de última generación, y que muchas veces el trasfondo de eso resulta que es que no era su auto, se lo pidió prestado a alguien o lo ve estacionado, le digo, me puedo sacar una foto acá, y lo muestra como propio, ¿no? Entonces, en ese momento de la comunicación uno también entiende que hay una, no sé si mentira o engaño o una... Creo que lo que importa hoy en día también, como decíamos la vez pasada, es la imagen. Sí. Entonces vos, en tu comunicación, lo que querés brindar es una imagen. Eso es lo que vos querés transmitir. No sé si importa por detrás si esa imagen es verdadera o es falsa. Uno quiere ver la imagen, ¿no? Y uno hace, desde su saber, su experiencia, una lectura de esa imagen. Yo diría que un poco, me parece que las reglas pasan por ahí hoy en día. Entonces todos estamos como viendo qué imagen podemos brindar para que el otro se haga una idea de uno. Claro. ¿No? Como decíamos, quizá ahora ya no es buscar qué es lo verdadero, lo real, sino qué imagen das. Y ahí estás centrado y buscando la mejor imagen para dar. Claro. Y el otro lee a partir de ahí. También está en la cuestión de interpretativa, ¿no? Eso de yo qué es lo que doy. O sea, para que se produzca una comunicación tiene que haber dos partes, ¿no? Uno que da y el otro el que recibe. Y en esa interacción, por ahí es donde yo veo que en los medios de comunicación, a veces, por ahí medios de comunicación no oficiales, digo, ¿no? Por ahí una red social o una persona, un influencer que por ahí no se ha preparado, o simplemente lo hace porque hasta gana plata incluso, son muy responsables a veces en el qué decir, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas situaciones de chicos que han llegado a dañarse, a autoinfligirse para ser parte de un desafío, digamos, ¿no? Y algo que uno llama la atención diciendo, el otro, ¿por qué asimila eso? Está bien si son menores de edad, pero hay gente adulta que asimila eso y dice, bueno, yo voy a hacer este desafío y termina siendo parte de una actividad. Creo que, perdón ahí que te interrumpa, sí. Pero creo que hoy en día un poco el eslogan que yo escucho es, si no estás en las redes, no existís. Claro. Y ahí ya vamos hablando de la existencia en esta época del ser humano. ¿Cuándo existís? ¿Cuándo apareces? Si tenés una imagen en las redes, y no dice qué tipo de imagen. Entonces cada uno hará una lectura y verá la manera de aparecer en las redes. Claro. ¿No? Porque si no es como que no existieras. Quizás eso para pensar, para reflexionar, que nos pasa a todos quizás. Algo queremos publicar, algo queremos poner, algo queremos que el otro vea de nosotros y diga, o sea, algo que nos atraviesa a todos los seres humanos actualmente. Pero a mí me parece interesante lo que vos traes de que la persona que se forma para trabajar como es tu caso, en un medio de comunicación, tiene ciertas ¿qué sería? Como responsabilidad, código ético sería, sí, o cómo una sería? Responsabilidad, sí, una responsabilidad en la formación, ¿no? Claro, y sobre todo en qué decir, ¿no? Porque lo habíamos hablado con otro comunicador social y artista que es Juan Fuentes, en una entrevista, y lo vuelvo a traer a colación porque lo trajimos en otra oportunidad, sí, en otra charla, el hecho de que
¿Cuál es la responsabilidad del comunicador, ¿no? Es decir, ¿qué se dice en el escenario con respecto al vino? ¿Qué se dice en el escenario con respecto a comportarme de una manera medio irascible o el chiste machista o eso que ya con el tiempo hemos ido aprendiendo que hay chistes que ya no se hacen y que bueno generaban cierta estigmatización? Bueno, eso lo decía Juan Fuentes, que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque cuando uno es comunicador está uno solo detrás del micrófono, pero detrás del otro lado del micrófono hay mucha gente que puede tener distintas sensibilidades, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución a la hora de qué decir, cómo, cuándo y por qué. Claro. Esas son las 4 W que decíamos del periodismo, ¿no? ¿Las 4 qué? Las 4 W del periodismo, esto está hecho en inglés, pero el why, who, where y how, ¿no? ¿Qué, cuándo, cómo y por qué? Estas son las preguntas a responder a la hora de comunicar. Entonces uno cuando empieza a ver que lo que dice genera odio, genera estigmatización, genera problemas, más de que la solución que pretende la comunicación, bueno, tiene que empezar a replantearse cómo comunicar. Esto es por lo menos que nos toca de la parte de los medios, ¿no? Claro. No sé cómo se vive de parte de la psicología el hecho de decir, bueno, cómo tiene uno que asimilar esos mensajes que llegan desde los medios de comunicación. Sí, yo pensaba cuando venía para acá y decir cuál sería como el punto común. Yo tengo una formación como psicoanalista, Pachi, y siento que mi estudio, mi objeto constante de observación y análisis y pensar es el lenguaje humano, ¿no? Entonces, pero a diferencia quizás de la comunicación, ¿no? Y acá quizás podemos hacer un contrapunto, a ver si se da así como también la cosa lúdica. El psicoanálisis, uno podría decir, y lo digo yo como psicoanalista, no sé si otro psicoanalista pensará igual, te diría que no hay comunicación en el humano, ¿no? Porque siempre hay un malentendido, siempre. Yo a veces digo, las personas somos como, cada uno es un planeta distinto, ¿no? Hay una complejidad del lenguaje en cada persona. Yo en mi trabajo así de consultorio privado uno tiene la posibilidad de asombrarse yo a veces el lenguaje humano lo metaforizo como un tejido, como un telar, ¿no? Con un montón de puntos y de dibujos y de colores que muchas veces ni la misma persona logra verlo, apreciarlo. Quizás al hablarlo ahí empieza a ver por dónde van sus hilos, ¿no? Que yo siempre le digo a los pacientes, generalmente uno piensa que el tejido del lenguaje de uno está hecho por una aguja de lo materno, de lo paterno, pero también en esa aguja está en el lugar donde uno nació, o sea, el lenguaje no sé, el cafayatienio tiene una tonada particular. Claro, sí. Ese hay es un el código lenguaje también. que cada persona tenemos como tejido. ¿Y qué digo esto de no comunicación? Porque quizás sí hay un punto, ¿no?, de encuentro en algún momento, pero todo el tiempo a mí me pasa cuando escucho a una persona, no sé lo que está diciendo, estoy como siempre con la pregunta, una palabra que use, para mí a lo mejor tiene cierto significado, pero para ella otro. Entonces yo trato de acercarme a eso, y esa persona también, para que ella misma vea su tejido, y se produzca la comunicación también, ¿no? Digamos, hay un momento en que la comunicación se tiene que producir porque, si no podríamos funcionar en nada, ¿no? Creo que hay una comunicación que siempre se tiene que dar y que siempre pasa porque lo lleva a un plano laboral. Si llevamos, por ejemplo, estamos en una fábrica de autos, si yo no le comunico que ya está la parte del chasis hecha, el hombre de la puerta no lo puede poner en el chasis. Entonces hay un código que se maneja, que se produce.
claro, que se produce para que, o sea, que existe para que se produzca la comunicación. Pero es cierto, yo por ahí lo que sí tomo es que muchas veces cuando no se produce la comunicación, cuando está esa entropía que se llama en el medio del mensaje que sale y el receptor, esa entropía que se genera, yo creo que ahí entra el trabajo de ustedes, ¿no? De decir, ¿por qué se genera esa entropía? ¿Por qué no se produce la comunicación? No sé si estoy errado o es así. Está bien, no, está bien, es tu percepción. Tu concepción, incluso así como desde tu labor y trabajo, sí, entiendo. Está bueno. Quizás nosotros, desde mi lugar, a veces uno intenta romper cierto sentido común, es como que uno tiene otra función, quizás, ¿no? Con el lenguaje, entonces, a mí yo te diría que la concepción de la comunicación que tengo es que, al contrario, a pesar de que uno podría decir en el hombre y la mujer, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir ahí donde más se nota que cada ser es un planeta distinto y un lenguaje y una manera de mirar el mundo y la vida diferente en un hombre y una mujer que se encuentran. Sí. Yo diría, a pesar de que casi nunca encajan, está quizás a veces el amor que hace que haya algo. Capaz que no hay recepción y mensaje que como tuerca y tornillo. Sí. Pero hay otra cosa que a lo mejor no es comunicación, que capaz que es algo del afecto del implícito o inconsciente o involuntario acuerdo de compartir, que la cosa funciona desde ahí, no desde ¿no? Lo más mecánico, pero creo que Valeria tiene otra concepción a la mía, por eso está bueno. No es que sea diferente, creo que quizás ahí yo lo explicaría como con otras palabras. Vos hablas de algo como objetivo, ¿no? Que debe ser, cómo debe ser, y nosotros desde la psicología vemos lo subjetivo. Bien. ¿No? Estamos sujetos. Y podría volver al poema que has dicho al principio, en donde para Cortázar el reloj y su vínculo con el reloj era así como él lo describe. Él le pone a ese objeto una subjetividad, el cual siente que quizá lo apresa. Una dependencia. Exactamente. Y quizás otro ser humano puede tener otra vinculación o ponerle otra subjetivación al reloj, como decía Inés, en el sentido de la tecnología, que para ella el celular tenía otro significado, otro valor, otra situación diferente. Entonces, no siempre lo objetivo, nosotros quizás lo de la ciencia intentamos pensar siempre de la manera objetiva, pero cuando llegamos al vínculo humano está muy mezclado lo subjetivo. Bien. Entonces cuando tenemos que empezar a desandar, tenemos que buscar eso, lo subjetivo. Esto que voy a decir, bueno, yo le tengo que avisar al otro que ya está el chasis, pero en este camino, ¿cómo se lo digo? ¿En qué momento? Es lo subjetivo, lo que yo pongo, cómo tengo la cara cuando lo miro y le aviso. Bien. ¿No? Quizás una misma situación en diferentes empresas desata situaciones humanas diferentes. Claro. Y todo hacen objetivamente lo que correspondería hacer. Creo que, a ver, no sé si por ahí se va entendiendo esto de lo subjetivo, esto de lo importante del lenguaje. Lo subjetivo también tiene que ver con el contexto, ¿no? Digamos, uno siempre está, qué sé yo, cómo decirlo, siempre está sometido a distintas presiones, si lo ponemos en el término de Boll y Marriott, sometido a distintas presiones del entorno. Entonces muchas veces, a ver, vuelvo de un mal día de trabajo, se me pincha la rueda de la bicicleta, me caigo, viene un perro, me muerde, llego a mi casa, me dicen buen día y yo soy una bomba. Y hay gente que le pasa lo mismo y llega a la casa y es lo mejor que le pasó en la vida, volver a ver a la familia. Entonces toda esa comunicación siempre tiene que ver, del momento que le digo, también está mezclado con el contexto en el que uno vive, ¿no? Y yo creo que por ahí la comunicación de los medios de comunicación tiene que hoy tiene un replanteo muy importante, porque no es que lo que yo digo no pesa.
no es lo que mi opinión, yo siempre hago la salvedad que cuando es información y cuando es opinión. La opinión para mí no es información, es mi punto de vista que debe estar en un 80% equivocada en muchos temas, pero la realidad es que es un punto de vista y no es información. Ahora, son pocos los que hoy hacen esa salvedad, y lamentablemente dicen todo como información. Entonces, eso que hablábamos recién de que uno está totalmente bombardeado de información, abrumado, yo veo que a los que más los perjudica es a los chicos, a las generaciones que van a venir, que tienen una sobreinformación que es mucho peor que la falta de información. Y no sé cómo, desde el lado psicológico, cómo se puede acompañar a una persona que está abrumada por la información, abrumada por el contexto en el que vive de las redes sociales. Llegan a hacer consultas, digamos, diciendo, no veo más de las redes sociales, quiero apagar el teléfono, pero no puedo porque me llama mi mujer, me llama mi marido, me llama mi hijo. ¿Hay ese tipo de consulta que han cafayate? Sí, a mí me ha pasado es que me he sorprendido con el reconocimiento de estoy muy adicta al celular. Me ha pasado, ¿no? Y a mí ya el reconocimiento me parece súper saludable, el que pueda expresarlo, ya ahí hay una regulación, no hay algo ahí que se le escapa a la conciencia y de la persona. Así que, pero me quedé pensando en otra cosa, Pachi, en esto que vos decías de las 4W, que se nota esto de la responsabilidad sobre el decir, ¿no? Que tiene un comunicador, ¿no? Sí. Yo lo que te iba a preguntar, que tiene que ver con lo que trato de estudiar o de indagar, es que voy a decir esto, una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Sí, entiendo, pero en esto de lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? ¿A vos te pasa de que, o sea, la pregunta sería, estoy tratando de encontrarme sí con la pregunta que te quiero hacer, la pregunta sería, a la hora vos, por ejemplo, de informar, que parece que es algo así como súper objetivo, no sé, la noticia de una luz acá cerca. Por lo menos lo intentamos. No, siempre pensamos en cosas tremendas en vez de pensar cosas lindas. ¿No? Siempre lo intentamos, sí, perdón. ¿Hay algo de vos que en esa manera de comunicar objetiva se te cuela así como decir algo del orden de tu deseo, del amor a este lugar? ¿Hay algo de eso? Porque que sería lo subjetivo que uno a veces lee. Lo que uno pone, digamos, claro, de este lado, digamos. Claro, como algo, no sé si vos entiendes lo que quieres preguntar. A ver, traducirlo a él. No, entiendo que qué parte subjetiva del mensaje que doy, o sea, qué parte del mensaje que doy tiene subjetiva. ¿Qué pones tuyo ahí? Exactamente. Bueno, hay una parte que justamente dentro del periodismo tratamos de que sean las demás personas las que hablen, las demás personas las que digan, y nosotros actuar simple como un medio de comunicación. Ahora, a la hora de dar nuestra opinión, siempre va a ser una cuestión muy, muy personal, digamos, que tiene que ver con si no me peleé con alguien, si me levanté, si dormí mal, eso que decía recién, ¿no? Viene influido en muchas cosas en cuanto a la opinión. Ahora, a la hora de brindar una información, de brindar un dato, yo, o por lo menos es la línea de editorial que tiene la radio desde la creación desde el Indio Abdala. La radio tiene una línea editorial que busca que los testimonios de las personas que actúan en el hecho que se está informando sean los protagonistas. Es decir, como de primera persona. Claro, en este caso como ustedes son los que hablan de salud mental, no yo, sino que yo estoy dando mi opinión. Esto lo que yo digo es opinión y lo que ustedes dan es información. Entonces, la realidad es que el dato en la comunicación, en nuestro ámbito del periodismo, la dan las personas que actúan en esa situación que se quiere informar. Nosotros somos un medio de comunicación que dan el espacio para que las personas
puedan dar esa información. En cuanto a lo subjetivo y en la opinión, obviamente uno trata de hacerlo lo menos posible. Yo por lo menos trato de no dar mi opinión, salvo que sea algo que realmente yo comprenda que necesito darlo, ¿no? Pero siempre trato de aclarar qué es mi opinión. Creo que en realidad en algún momento leí como que la objetividad pura no existe. Exacto. ¿No? Y creo que eso también, cuando nosotros estudiamos la parte de comunicación, sabemos que la objetividad pura no existe. Uno siempre pone lo suyo en la comunicación, ¿no? Y poder intentar ser lo más objetivo posible es darse cuenta qué de uno pone ahí. Esto de intentar y decir, no, yo tengo que sacar todo de mí, no mirar, quizás nos vuelve más vulnerable a ser sumamente más subjetivo. Sí. El poder tratar de limpiar y darme cuenta que de esto estoy poniendo ahí y también ser responsable de eso. Yo no sé si uno se puede salir del todo, eso es imposible. Había un profesor en la facultad que decía que uno cuando ya elige el tema que va a escribir, exacto, ya está sentando una postura. Entonces, o ya está dando a entender qué es lo que te preocupa, qué es lo que te interesa, qué no te interesa. Al hacer una elección, uno deja de elegir otras y pone la atención en eso que le tocó la fibra. Yo lo que trataría ahora, como, no sé si me voy a ir un poquito, pero de poner eso quizás en lo que es en nuestro pueblo, donde casi todos nos conocemos, y esto también de creer que por ahí yo hablo con otro y le doy una información ¿sí? de otra persona y creo que no estoy poniendo nada mío y no estoy siendo responsable de eso, simplemente estoy transmitiendo una información, que sería un poco que en las comunidades chicas suceden estas cosas. ¿Sí? Exacto. El mismo. Claro. Lo que pasa es que muchas veces el chisme resulta no ser información. El chisme resulta muchas veces no ser información porque no responde ni a las 4W y por lo menos en lo que interpreto como información, no tiene ese filtro que decía Sócrates, ¿no? Que si me va a hacer mal, si la fuente es correcta y si tiene utilidad, ya ahí se convierte en información. Si no pasa ese filtro, ya estamos hablando de algo que no es interesante, no es importante para la vida de uno, ¿no? Entonces, es cierto que el chisme, y más en Cafayate hay que decirlo, es moneda corriente y genera muchos problemas a la comunidad. Bueno, por ahí en lo cotidiano no hacemos esa reflexión que acabas de hacer vos. Ajá. ¿No? Por ahí cuando tengo consecuencia de lo que yo informé, uno tiende a decir, no, yo solo informé, y a sacarse una responsabilidad. Que está bueno acá, porque todos también intentamos ayudarnos, vernos, acercarnos, pero por ahí cometemos este error, ¿no? Tal cual. Y por ahí el otro, que ante una información no sabe cómo responder, también por ahí queda con cierta carga porque no quiso decir o molestarse por no perder ciertos vínculos. Y ahí empezamos a hacer un entramado difícil, y en esto, como vos decías, por ahí empiezo a aislarme o a estar enojado, porque hay cosas que no puedo decir por miedo a perder vínculos. Bueno, me parece que es como algo para reflexionar en nuestra comunidad, cómo poder manejarlo, tomar conciencia de esto que vos decís, cuál es mi objetivo en esta información, en este hablar con el otro. También poder mirar qué me molesta y sin miedo a perder vínculos poder decirlo. Sí, claro. ¿No? Esto también como parte de la comunicación, digamos. Y hay una máxima que tiene que ver con esto de que el 80% de los problemas está en el cómo y no en el qué. ¿No? En cómo uno dice las cosas y no en el mensaje mismo, sino no es lo mismo que la famosa coma, ¿no? De la pausa en la hora de la frase que te cambia el sentido de la palabra o de la intención. Creo que nos merecemos nosotros, los medios de comunicación, una reflexión, merecemos hacer una reflexión sobre cómo estamos comunicando y qué es lo que estamos diciendo a la hora de la responsabilidad, ¿no? Esto sí, creo que hay una responsabilidad que tenemos que llevar adelante los que decidimos tomar este camino, porque no somos extraterrestres, no somos especiales, no somos nada fantásticos, somos personas que comemos, que nos bañamos, que tenemos sueños, nos enojamos, reímos, lloramos, igual que todas las personas, nada más que nuestro trabajo nos hace estar
en una posición en que por ahí nos escuchan más, nos escuchan menos, pero al estar del otro lado tenemos ese chip en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, de que si tengo una pantalla puede ser cierto. Claro. Esa es la reflexión que hago de los medios de comunicación, digamos. Ajá. ¿Sabes que hace rato vos decías esto de cómo sería ayudar a una persona que está abrumada con tanta información y demás? Y hay un concepto en psicoanálisis que yo siempre trato de transmitirlo, pero es difícil por ahí de ponerlo en palabras, pero ahora voy a tratar de hablarlo contigo a ver si se pueda transmitir más allá, con esto de que te preguntaba la comunicación y esto de cómo vos das una información y si hay algo subjetivo atrás, porque estaba pensando en un concepto que se llama deseo en psicoanálisis, ¿no? Yo pensaba en un adolescente, por ejemplo, que a lo mejor está en este mundo navegando las olas de este mundo, las ofertas que da este mundo, ¿no? De vida, de existencia, de mucha imagen, de la materialidad del dinero, de las joyas, de los traperos, no sé. Sí, sí. Y quizás el adolescente va por ahí construyendo su propia personalidad, su propia identidad, ¿no? Sus propios gustos a través de esas ofertas, ¿no? Eso nosotros le llamamos el registro imaginario, el registro de la imagen, que es como el disfraz que uno se va poniendo para ver cómo afronta la vida, pero hay algo más profundo que es el deseo. El deseo quizás incluso es algo indecible, por eso es difícil de transmitir el concepto, porque también quizás es algo inconsciente, pero que se puede ir armando, formando. Yo al deseo, por ejemplo, lo puedo ver, por lo general lo veo en las personas así como apasionadas por su trabajo, ¿no? Que puede ser un oficio, puede ser un arte, puede ser un deporte, ¿no? Sí. Son personas son personas apasionadas, es decir, que no piensan mucho, son un poco inconscientes, claro, pero que están, uno podría incluso a veces ver medio enfermas, ¿no? De toda la energía vital que le ponen a eso que les apasiona. Algunos será escribir. Yo siempre lo cito al Tute, el Tute, que es un humorista gráfico, sí, que todos los días parece que tiene que presentar un chistecito ahí y es muy entretenido, y a veces ya se le acaban las ideas y hace chiste de esa falta de ideas, y también busca en escribir canciones, a pesar de que no es músico, ir al teatro. Es como que es una persona, el deseo es lo que uno ve en una persona que está como viva, que está como queriendo aprender siempre, queriendo moverse siempre. Entonces yo en esto de la adolescencia, donde uno quizás está ahí como más vulnerable a esto de que se nos peguen las cosas más simples, sí, ¿no? De la imagen y de la materialidad, yo lo que invitaría es a que busquemos nuestro deseo, nuestra pasión en algo, y que generalmente implica así como un desafío. Es decir, esto del trabajo no es algo fácil, no es algo fácil de decidir, voy a dedicar mi vida a dibujar en un papelito y hacer chistes, ¿no? Claro, sí. Es como una decisión, un desafío de aprender, y eso creo que es lo que más nos puede sostener en la vida, el deseo. El amor a veces es más, nos fragiliza, ¿no? Porque el amor a veces estamos con el otro, donde dependemos del otro. En cambio el deseo depende de nosotros, armando nuestra vida con algo que nos apasione y que podamos dar a la sociedad, ¿no? Por eso te decía a vos, se ve que vos tienes ahí un deseo en esto de que decías de la línea editorial. Eso también me parece interesante, ¿no? De pensarlo, de que uno armó algo ahí para que me sirva de guía en este barquito, que a veces las olas nos mueven para cualquier lado y nos podemos perder muy fácilmente, ¿no? Claro, hay una hoja de ruta. El deseo es algo que te ancla. No es fácil, pero es algo que nos puede orientar mucho. Pero hay que descubrirlo y hay que construirlo, porque es algo único, no es algo parecido al otro. Cada quien tiene su identidad. Sí, creo que hoy en día también es difícil por ahí de encontrarlo, como vos decías, de poder irlo construyendo, porque hoy en día hay muchas ofertas y uno agarra una, no le parece, agarra la otra, no le parece, agarra la otra, entonces como que ahí se pierde. No entiende que es uno el que tiene que irlo construyendo. Espera que venga algo más. La
sociedad líquida que hablaba Bauman, ¿no? De que cada vez que uno se va armando con capas que son totalmente desmontables según la moda, y uno va asimilando uno, después ya pasa. Lo que decía, bueno, saben lo que decía Bauman era que pasamos de una sociedad de mantener a una sociedad de descarte, ¿no? Es decir, cuanto más rápido descarto, mejor, ¿no? Antes era tratar de que esto que yo tengo perdure en el tiempo, que más sea, y ahora la tendencia es a que cuanto más me desmembro, cuando más cambio, más me modifico, claro, más no sé si es adaptación, por tomarlo de forma darwiniana, pero es como, no sé si una adaptación o una tendencia que nos está llevando la sociedad a que cada vez... a consumismo, para que compremos más. Escúchame, Pachín, ¿cómo surge tu interés en la comunicación? Bueno, está parte de la familia, ¿no? También la familia, mi papá es músico, mi mamá ha tenido productora, mi tío es el fundador de la radio, pero bueno, más allá de que uno cuando veía en la tele a un tipo con micrófono me decía, no, yo quiero estar ahí, informando ahí. Mira, ahí hay algo que esto que te decía del deseo, que es difícil a veces de descubrir, pero en mi trabajo yo lo veo eso, de que el deseo tiene que ver mucho con la historia de uno. Por eso esto de lo único, ¿no? Que no es que voy a copiar o ya va a estar hecho mi deseo. En realidad tengo que ir a ver... ¿Cómo lo consigo? Claro, y generalmente esa pepita de oro, en ese tejido, está en la historia de uno. ¿No? En eso, en el papá, en la mamá, en el entramado, por eso siempre y esta época, en el contexto que uno tiene, ¿no? Así eso también esta época no se historiza, ¿no? Claro. No se... Por eso estamos más perdidos, porque... el archivo es muy básico y muy fácil de perder. Así que antes, bueno, por lo menos se tenía en papel. Así que bueno, estamos dialogando con Inés Cortés y con Valeria Reyes del Instituto Valle, porque estamos del Centro Valle, hablando de salud mental en esta columna que todos los jueves vamos a estar dialogando, vamos a estar hablando y analizando esto, ¿no? En una charla, como si faltaba la factura ahí, el mate, pero en una charla así para que baje a tierra, para que sea no una cuestión técnica, no una cuestión de si es A más B es C, porque muchas veces el A más B termina siendo X, Z o lo que sea. Entonces la idea es charlar y que ustedes del otro lado, escuchando esta interacción, puedan sacar sus conclusiones, anoten, si algo que les sirvió, nos comentan, nos mandan su mensajito y nos dicen, che, que bueno esto es lo que dijeron, qué malo esto que dijeron, porque también puede ser malo, o qué neutral. Lo que sea, la cuestión es que el mensaje lo estamos dando y estamos abriendo este espacio para que la salud mental también tenga un lugar en el aire, ¿no? Así que gracias por venir a hablar de salud mental, tenemos que ver el tema para el jueves que viene. Dale, que vos me decías esto de la prevención de suicidios, me decías la vez pasada. Sí, el tema de hablar de suicidio, sobre el tema porque está este debate a nivel sociedad sobre si hablar incita más o hablar previene más. Esa sería la premisa que nos ha hecho llegar a oyentes, y nos han hecho llegar también algunos comunicadores que nos decían, mira, ahí está probado que si vos hablas en la radio de suicidios, decir suicidio, le genera idea a otro, y después hay otro que dice, no, hablar es prevenir. Claro, ¿no? Entonces, así que está el debate, si lo planteamos por el jueves que viene. El debate, que la gente por ahí, si les interesa preguntar algo, que lo escriba y lo charlamos acá, que la idea es eso, también charlar, es una herramienta, ¿no? Hablar, pensar. Nosotros no damos recetas, no, claro, ni remedios para la felicidad. Solo queremos dar una herramienta. Siempre le digo eso a los pacientes, así como el carpintero tiene su serruchito para la madera, ¿no? Exactamente. Su escofina para el martillo, para desbastar. Nosotros queremos, por lo menos ese es por eso a veces hablo, yo siento que a veces hablo difícil, pero trato de que no, pero la idea es que las personas puedan usar esa herramienta de pensar algunas cosas que hay que pensar. Había un pacientito niño que me dijo alguna vez, pensar entristece, me dijo, un niño. Qué bárbaro, qué pensamiento, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y quizás es verdad, a veces el pensar no es algo
¿no? Divertido y alegre, pero nos ayuda mucho en la vida. Sí, claro. Así que esa herramienta, bueno, a ver si llega. La podemos hacer que se use más. Gracias Valeria, gracias Inés por esta columna, a mí me da mucha satisfacción, así que entiendo que la gente del otro lado también tiene esta herramienta para tomarlo como un consultorio también si quieren hacerlo. Gracias Inés, gracias Valeria, que tengan excelente. Gracias a vos, gracias a la audiencia.